Salud, un espacio persona a persona de tu clínica Invanaco, Grupo Quirón Salud. Hoy nos acompaña la doctora Marcela Urrego, ella es oncóloga, hemato-oncóloga y líder de la unidad de oncología de nuestra clínica. Bienvenida, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Doctora, cuando hablamos de cáncer, esa palabra viene acompañada de mucho miedo, de mucha frustración, de negación, porque a mí, porque a mi familia. ¿Qué decirle a ese paciente que hoy padece esa enfermedad? Bueno, mira, esa pregunta es tal vez a lo que se enfrenta el oncólogo en la consulta de manera más difícil para tratar de responderle al paciente en su momento. Claro. La verdad es que, mira, la enfermedad yo creo que se debe desmitificar. El cáncer, como le suelo decir yo a mis pacientes, es básicamente una situación en salud que se parece a muchas otras, solo que en esta nosotros pensamos que queremos tener la palabra curabilidad por delante de todo. Y nosotros los médicos realmente estamos en la labor de controlar muchas situaciones y una de ellas es el cáncer. Entonces, el paciente que se le diagnostica un cáncer, creo yo, y yo les propongo siempre, es que deben mirar la enfermedad como una oportunidad de vida. Es decir, si uno tiene cáncer, si uno se diagnostica esta enfermedad, lo que debe entender es que debe querer más la vida y aprovechar cada uno de los momentos que ella tiene. Con cáncer o sin cáncer, realmente nosotros somos personas frágiles. Lo que pasa es que ahí hay un tema y es que viene acompañado de que sin duda alguna, cuando te dicen cáncer, uno piensa en la muerte. Entonces, ahí es cuando más el miedo se apodera de ti. Entonces, ¿qué decirle a esa persona que hoy está con ese sentimiento? Porque de verdad es eso, es el miedo y es me voy a morir. Claro, y lo sentiríamos todos si nosotros tuviéramos el diagnóstico, pero igual si tú tienes una enfermedad cardíaca severa o si tienes una enfermedad crónica, igual el tema de sufrimiento y de muerte está ahí. Lo que pasa es que la enfermedad en películas, en la historia, se ha mitificado como una enfermedad donde yo necesariamente voy a morir. Y eso no es así. Es decir, tal vez es la enfermedad que más te debe enseñar a vivir. Si tú le das la vuelta a la situación, si tú la ves de otra manera y tienes una situación donde eventualmente tu fragilidad y tu existencia se ve comprometida, debes tratar de entender esa situación e igual tú te puedes acostar, sufrir un evento cardiovascular en la noche y no levantarte sin tener este diagnóstico. Entonces es más un concepto de vida y muerte que del cáncer como tal, que de enfermedad como Así tal. es, en realidad es verlo como una oportunidad de vida, como tú dices. Cuando hablamos de esas consecuencias, también pensamos en muchas cargas emocionales. Hemos escuchado también que altos niveles de estrés, el mal genio, una tristeza muy profunda. ¿En realidad eso puede terminar en un cáncer? Sí, esta enfermedad ha tenido y tiene muchas, digamos, vuelvo a decirlo, mitos en los cuales se trata de llevar a explicaciones una situación que tiene muchísimos factores. El estudio de la psiquiatría y de la parte de los cambios emocionales y el estrés emocional como un factor predisponente para el desarrollo del cáncer es algo que se ha tratado de demostrar por muchos años. Realmente sí hay estudios y cada vez los que están saliendo más en el área propia de la psiquiatría apoyan todas esas teorías holísticas también de la ansiedad, de los duelos no resueltos, de la rabia, y realmente el proceso inflamatorio como tal es uno de los mecanismos que puede causar una alteración celular. Entonces, la causalidad en cáncer de una sola situación es difícil de demostrar, pero en mi experiencia yo sí creo que la parte emocional juega un papel importante tanto en el entendimiento de la enfermedad, ya que la produzca es difícil demostrártelo, pero sí en psiquiatría cada vez hay más explicaciones fisiológicas y patológicas que pueden llegar a explicar algo de la transformación celular por inflamación crónica por estrés. Listo. Doctora, cuando hablamos o cuando se le es diagnosticado a un paciente el cáncer, no solamente lo afecta a él como paciente en sí, sino que a toda su familia, a su núcleo más cercano.
¿qué papel juega la familia en ese acompañamiento, en ese proceso del diagnóstico y también toda la etapa del desarrollo del tratamiento que se le va a dar a ese paciente? Mira, esa pregunta es supremamente importante porque en esto el contexto es que afortunada o desafortunadamente el cáncer causa muchos cambios para bien o para mal en el núcleo familiar y en el desarrollo del contexto social de la persona que lo padece. Hay algo que yo le digo a los pacientes y es que su enfermedad no puede ser un evento social, es decir, esto no es algo no es para ocultar, pero no es algo que deba manejar de una manera tan pública, creo yo. Creo que es muy al interior de su familia, muy al interior de sus círculos cercanos, y allí la familia es muy importante. Tu pregunta yo te la contestaría de la siguiente manera. La familia es esa baranda de la cual se sostiene el paciente, pero a la familia también esa baranda tiene que estar con un muro muy, muy bueno, porque ese soporte donde sea frágil o ese soporte donde no se cuide, también al desbaratarse rompe la estabilidad del paciente con cáncer. Me explico, si mi familia cercana no está bien, no se está cuidando, está dedicada solamente al paciente con cáncer, o el paciente está exigiendo, porque a veces, entre comillas, se vuelven un poquito duros para atraer la atención porque se sienten frágiles, pero la familia igual debe cuidarse. La familia no puede dedicarse a una enfermedad tampoco, ¿sí? Porque se destruye toda la dinámica familiar. Claro, debe haber un equilibrio, pero entonces, ¿cuáles son esos consejos que le podemos brindar a la familia del paciente que hoy nos está viendo para que pueda brindar ese acompañamiento eficiente a su familia, a su familiar que está padeciendo el cáncer? Claro, yo creo que lo primero es informarse de la enfermedad, tratar de manejar todo de primera mano. Tenemos ahora la tecnología para hacer una videollamada donde estén todos los familiares sin que tengamos que tenerlos en el consultorio, entender las explicaciones, ayudar a hacer las preguntas que el paciente quiere saber y no que la angustia del familiar lleva, pero el médico debe aportarle la información tanto a su paciente como a la familia, o sea, estar allí con el paciente es muy importante. Y segundo, al tratar de ayudar a la persona, buscar que se haga que la adherencia a los tratamientos, la adherencia a los temas de soporte psicológico, todas estas terapias lúdicas que hacen de la medicina integrativa, que es un área que tiene que apoyar la parte oncológica, se den. Una buena nutrición, el participar en que la nutrición sea adecuada, un ejercicio, acompañar al paciente a hacer ejercicio, animarlo a tener actividades, a que tenga lo que yo llamo ocupoterapia. La persona no se puede dedicar y abandonarse en su enfermedad. Ni la paciente ni la familia tampoco puede estar supeditada a vivir solo alrededor de esto. No es prudente que la dinámica familiar se dañe. La vida de cada uno tiene que continuar acompañando a su ser querido. Ahora que hablabas un poco de la nutrición, siempre hemos escuchado, doctora, que hay una ecuación que es como la más recomendada. Para tú tener una muy buena salud, debes llevar un estilo de vida saludable. Entonces, una alimentación balanceada, súmale un poco de actividad física. ¿Esa fórmula podemos llegar a pensar que nos funciona para prevenir el cáncer? Sí, claro. Mira, está demostrado y cada vez hay, digamos, un acercamiento más de las sociedades que manejan la parte de deporte. Hay una sociedad australiana muy interesante donde se ha demostrado que el ejercicio como tal no solo ayuda a la prevención, sino que también el paciente que tiene cáncer debe hacer unos tipos de ejercicios dependiendo de su enfermedad para lograr mejorar su estado físico. Entonces, si lo vemos desde la parte de prevención, está demostrado que el sobrepeso no es un amigo de la humanidad. El sobrepeso es un proceso inflamatorio clarísimo que, igual que el estrés, puede causar alteraciones celulares. El desequilibrio hormonal, todos estos picos de insulina que se manejan con todo este mundo de dietas que se dan alrededor del cáncer o que se dan alrededor de ciertas enfermedades, es importante tenerlos en cuenta. Sin embargo, todo eso tiene que estar dirigido por profesionales que se dediquen a esto y que tengan una metodología clara para el paciente. Entonces, el estilo de vida saludable en oncología
Hace más de 20 años que pude estar en el Instituto Nacional de Cáncer de Salud de Estados Unidos. La prevención del área cardiovascular, la prevención de la diabetes y la prevención del cáncer manejan unos factores nutricionales comunes y son más o menos dietas similares. O sea que cuando tú proteges tu corazón, estás también protegiendo procesos inflamatorios para la parte de prevención tumoral. Porque es lo mismo, es bajas harinas, bajos azúcares refinados, ejercicio mínimo 3 veces a la semana, 30 minutos cardiovascular, ¿sí? Todo lo que te relaje, arteterapia, coloroterapia, aromoterapia, yoga, relajación, meditación, está demostrado que disminuye los procesos inflamatorios y el paciente diagnosticado con cáncer tiene una mejor calidad de vida y tolera mejor los tratamientos. O sea que finalmente, cumpliendo como con esa ecuación, podemos sumar puntos para prevenir el cáncer. Hablando un poco, doctora, de los avances en la ciencia, los avances en la medicina, hemos encontrado que actualmente podemos realizarnos unas pruebas genéticas donde podamos conocer qué enfermedades se pueden llegar a desarrollar en el futuro. ¿Cómo contribuye esas pruebas genéticas para el desarrollo de esa enfermedad, el diagnóstico temprano? ¿Cómo le suma a ese proceso del paciente? Sí, mira que el área genética es algo que, digamos que nosotros, lo básico que tenemos es nuestro DNA y allí está toda la parte de nuestros genes y todo lo que somos, mostramos, está basado en estos genes. Y en cáncer durante mucho tiempo, digamos que la parte genética siempre se ha hablado, ¿será que tengo herencia? ¿Tengo unos familiares? ¿Qué tan realmente en nuestro país, en el mundo? Últimamente la genética en los últimos años ha tomado un papel súper relevante. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad en las diferentes instituciones y en nuestra clínica Imbanaco de Quirón Salud se tiene un departamento de genómica donde hay una especialidad en medicina que se llama la genética. Así es. Y esta especialidad lo que hace en este momento específicamente en muchas enfermedades, pero específicamente en el área nuestra, es poder determinar ciertas familias de riesgo, ¿sí? Okay. Donde tú, dirigido por el genetista, el especialista en genética, haces un árbol y puedes determinar ciertos riesgos. Ya existen unas pruebas de laboratorio donde tú corres los genes que están más frecuentemente relacionados a ciertas enfermedades tumorales y logras determinar si esa persona o eventualmente su núcleo familiar, según como lo disponga el genetista, tiene o no esas alteraciones genéticas. No solo te sirve para tratar de detectar población en riesgo y hacer alguna medida preventiva, sino también que te sirve para detectar puntos de tratamiento. En este momento, por ejemplo, si uno tiene un cáncer de mama o un cáncer de ovario o un cáncer de páncreas o un cáncer de próstata eventualmente relacionado a un gen que se llama BRCA, ¿sí? Estos genes tienen ya una terapia dirigida para eso. Okay. Entonces ya la genética incursiona en el área terapéutica y a los oncólogos nos ha tocado comenzar a revisar nuestros conceptos de genética, perfeccionarlos porque ya tenemos medicamentos que están direccionados por esto, al igual que la inmunoterapia. Entonces, los genes en sí son la parte esencial del desarrollo también de una enfermedad tumoral. Es la parte nuestra en la cual traemos una predisposición para desarrollar. Entonces su contribución es bastante positiva. Es grandísima, importantísima y tenemos, el problema de la parte genética es, si tú heredas los ojos verdes, eres feliz, pero si tú heredas el gen que te puede predisponer a cierta enfermedad, pues eso ya no suena tan bonito. Entonces la genética tiene un tema desde el punto de vista de la interpretación y el manejo que debe ser muy bien llevado porque puede también causar un estrés muy grande, sensación incluso de culpa en la persona que tiene el gen y lo puede heredar a sus hijos, ¿sí? O en la incertidumbre de si yo tengo este gen, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? Pero en los ojos muy felices todos, pero con relación a esas enfermedades, hablemos pues precisamente del cáncer, es una oportunidad muy positiva de darle un tratamiento a tiempo, claro, y empezar como a estudiar ese árbol, claro,
que hablabas. Es donde podemos tratar de detectar situaciones antes de y poderlas manejar, ojalá. Hablando de los avances tecnológicos, ¿qué encontramos en este momento con relación a los tratamientos? Escuchamos a veces que los pacientes viven extensos tratamientos, se expresan pues como quejas de bajones de ánimo. ¿Qué está haciendo en este momento la ciencia? ¿Cómo ha avanzado para esos tratamientos? Sí, yo le comento a los médicos jóvenes, a veces cuando se va a plantear una quimioterapia o se va a plantear un tratamiento oncológico, una cirugía, la misma radioterapia, que realmente todos tenemos esas figuras de las películas del paciente sin el cabello, todo triste alrededor. Y el cine y esto, si tú lo piensas, ha sido algo que ha mitificado la enfermedad de una manera negativa. Se está tratando de desmitificar esto en los programas que uno ve en el televisor y como un poquito científicos, digámoslos así, o relacionados con salud, en que tratan de plantear el tema del cáncer de una manera más esperanzadora, porque es así. Las terapias han mejorado la supervivencia claramente, las mismas quimioterapias, digamos las estándar, las que todo el mundo conoce y le tiene tanto miedo. Los efectos secundarios, la náusea y el vómito realmente ya son una rareza, ya no debería ser una preocupación para el paciente esto. La parte de las infecciones también, aunque se dan, realmente tenemos la manera de prevenirlos. La caída del cabello, que es algo que es importante, no sucede con todas las quimioterapias, es algo que le preguntan y a mí se me va a caer el pelito y porque al de al lado no, es porque las drogas tienen una diferente capacidad de hacerlo. La parte de la misma autoimagen de la persona no tiene por qué modificarse tanto. Ahora, los tratamientos tratan de ser más dirigidos, tienden a ser más específicos y nos logran llevar a llegar, digámoslo así, de alguna manera a la célula como tal, ¿sí? Tratando de cuidar el entorno de donde ella está. Entonces, hay tratamientos de radioterapia muy dirigidos y hay tratamientos de quimioterapia también muy dirigidos y de terapia biológica, inmunoterapia, terapias target que llamamos nosotros allí. Bueno, doctora, muchas gracias por sacar este espacio, por dedicarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que este tema nos deja con muchas inquietudes, así que muy pronto te vamos a tener nuevamente como invitada. Muchas gracias por sacar este espacio. No, gracias a ti. Espero poder estar por acá nuevamente, claro que sí. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Conversalud, un espacio persona a persona de tu clínica en Guanaco, Grupo Quirón Salud. Tu vida, tu salud, tu clínica. Hasta entonces.